Bueno, para mí es un privilegio tener esta tarde a una consentida, por supuesto, el 104.1 de FM, la cual extrañamos con pasión y locura, que es mi querida Denise Merker. Denise, gracias de verdad por darnos estos Francisco, minutos. qué gusto verte, ¿cómo estás? Qué gusto que estés acá. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que todos están hablando y sabemos que todos están hablando de eso porque ha llegado al chat familiar la tía Coco comentando algunos de los... Ese es un gran éxito. Es un gran éxito. Claro que la tía Ha Coco. llegado también a la cultura de los memes en todos los sentidos de tú y yo viendo el documental del PRI. Es el que más me gustó. Entonces, y próximamente y en breve seguramente llegará también al mercado de su preferencia, porque es, insisto, de lo que todos estamos hablando a través de VIX, por supuesto, PRI Crónica del Fin. Y la primera pregunta tal vez es la más evidente, pero ¿cuándo supiste que era el fin del PRI? ¿Cuándo lo detectaste? Es buena pregunta porque fue a partir de eso que empezamos y iniciamos un documental que no vio la luz, que se llamaba La Última Campaña y se trataba sobre la campaña del Estado de México. Yo pensé que era la última gran campaña del PRI. Yo había ido viendo cómo el PRI perdía uno tras otro, lo habíamos visto todos cómo iban perdiendo uno tras otro los estados de la República, pero venía esa campaña sobre el Estado de México, el gran Estado de México, además cuna de una de las, digamos, de las estirpes políticas del PRI más importantes, el famoso grupo de Atlacomulco, etcétera. Digamos, dentro de el imaginario priista, pues es un lugar emblemático. Yo me imaginé que iban a dar una gran batalla por no perderlo. Y seguimos esa campaña muy de cerca. Y no hubo esa gran batalla. Y ahí es cuando te das cuenta que algo se había ya roto completamente. Y entonces, como que paralelamente al seguimiento de la campaña del Estado de México, empezamos a hacer las entrevistas y a llegar a la conclusión de que estábamos haciendo la crónica del fin. La crónica del fin del PRI. Lo cual significa, y creo que lo resume muy bien el propio Juan Villoro en esta última etapa del documental en el capítulo 5, que es un cierre no solo político, sino es un cierre social y de algo que permanece también, y se va a permanecer. Sí, porque, y por eso puse a Villoro en ese lugar, porque creo que Villoro le atina, como tantas veces, al decir que quizá estamos hablando del final de un partido que significaba toda una serie de cosas, pero de lo que no estamos hablando es de una cultura política. Porque cuando un partido controla un país o gobierna en un país durante 70 años, pues así como que acabarlo de un plumazo no se puede. Entonces, aunque ese partido ya hoy no sea el vehículo para llegar al poder, ni sea una amenaza claramente para regresar a la presidencia, etc. Aunque eso sea un cascarón vacío, lo que claramente queda, como lo dijo Villoro, es una cultura que no está en uno de los demás partidos, sino en todos los demás partidos y en realidad en muchas prácticas sociales de nosotros. Es parte de nuestra herencia del siglo XX. Y parecería que las rupturas o cuando pierde el PRI es cuando se da cuenta el gran líder, o más bien no se da cuenta, sino más bien lo abandona al PRI. Ernesto Zedillo abandonando el PRI y Enrique Peña Nieto con esta famosísima frase del documental diciendo, ganó quien queríamos que ganara. ¿Es esa, digamos, este espejo que ves? No creo que sea el líder abandonando el PRI. Yo creo que es un proceso largo que empezó en los años 80, en donde el grupo que empieza a ser el dominante dentro del partido empieza a abandonar a los priistas. Es decir, creo que el que lo pone fantástico es Marcelo Ebrard con el Diablito. Es decir, el PRI va abandonando toda su política popular. Y entonces pues llega un momento en que un señor, Andrés Manuel López Obrador, llega con un diablito y les dice, la Revolución Mexicana me la llevo. Zapata no, me lo llevo. ¿Por qué? Porque el PRI había vivido una transformación política a la cual no la había asumido. Pensaba como convertirnos en otra cosa, pero mantener al partido ahí haciendo lo suyo. Y creo que ahí es más bien cuando esa diferencia se empieza a volver cada vez más fuerte, efectivamente. Pues el momento de Zedillo es un momento culminante, también lo es Peña, pero yo creo que eso se va gestando mucho tiempo antes.
¿Qué te dio Ebrard cuando le dijiste quiero hablar del PRI? Quiero hablar de esta crónica del fin. Es que no se lo planteé así porque además quiero decirte que a nadie le invité a la crónica del fin. Ese fue el título que le puse al final. Era el... Decías. No, les decía, estoy haciendo un documental sobre el PRI. Y no por engañar a nadie. Me costó mucho trabajo llegar al título final. Y pues a él le dije que iba yo a hablar sobre el periodo también del 94. Y no estando vivo Camacho, era indispensable que Marcelo me acompañara, digamos que, y fue muy importante, claramente es muy importante su voz en el capítulo de la disputa que se da en el gobierno de Salinas y después, Sí. es muy útil. Hay una parte, porque para el estreno de este documental haces un podcast, en este podcast que por cierto también estás estrenando y ahorita ponemos el link para que la gente se entere, hablemos con Denise. Invitas a Viri Ríos, invitas a Carlos Bravo Regidor a platicar de este documental. Pero es una reflexión súper interesante cuando dices, a los líderes priistas, los más dañados líderes priistas fueron los que tuvieron todo el poder, cuando no tenían límites. Decías, esos fueron los que más daño le causaron al partido, al movimiento, etc., y al país en aquel entonces. No pasa lo mismo con Claudia Sheinbaum. No tiene todo el poder, no tiene límites. Pues no creo que tenga todo el poder, porque creo que es una circunstancia distinta. Efectivamente, creo que se han construido las condiciones para que tuviera todo el poder o tenga mucho poder, sin duda. Pero creo que hay una disputa interna dentro del partido que aspira a hegemónico o que ya lo es, que no existía de esa... Poderoso. Digamos que sí había una disputa, pero había unas prácticas largamente construidas de resolución de conflictos internos. Había una disciplina férrea. Habían lo que se llamaban las reglas no escritas. Cómo se disputaba el poder al interior del partido hegemónico. Creo que el partido hegemónico actual no ha construido todavía el diccionario de sus reglas. Y entonces pues asistimos a algo más o menos salvaje, digamos, comparado a esas formas rituales que trataban de pacificar la violencia que toda disputa por el poder incluye. Entonces, dentro de todo este poder no solo incluía evidentemente tener las cámaras, tener gobiernos locales, no era contener el poder. Y era que dentro de unas reglas se dé esa disputa y que todos las acepten. Por eso el momento más importante de los priistas era el destape. El destape implicaba, eres tú, no son todos ustedes, pero lo primero que hacen es ir a darle el abrazo de felicitación. Y ahí es cuando ya construiste unas reglas y todos las aceptan. Por una razón que además creo que está dicha en el documental, porque durante mucho tiempo todos entienden que no hay vida fuera del PRI. Es cuando descubren que hay vida fuera del PRI que se les empieza a desajustar la cosa a los priistas. Al país pues empieza a abrir la posibilidad de una disputa más abierta en la que los ciudadanos tuviéramos una posibilidad de participar. Es ahí cuando empieza Cuauhtémoc. Sí, entonces ya empezamos a importar los ciudadanos. Antes realmente no, o sea, los periódicos eran instrumentos para mandarse recados entre ellos. De pasada uno los leía. Sí. Pero no éramos el objetivo. Hay un tatuaje dentro del prismo que tiene que ver con la corrupción. Es, caray, la gran sombra, al menos para mi generación, de lo que significó el PRI. Constantemente, partido corrupto, implica corrupción. Por eso, bueno, al final, evidentemente, la generación del 2012 al 2018, varios ejemplos, en fin. ¿Cómo la muestras en el documental, esa corrupción, o te faltó? Pues no creo, yo creo que la vemos muy bien en ese momento verdaderamente árabe que tenemos, que es el de López Portillo, cuando entra una cantidad de dinero bestial y pues la verdad es que vemos las bodas inauditas de los hijos de López Portillo, y pues por supuesto no tenía yo material suficiente y me hubiera encantado, por ejemplo, lo que se dice que recibían de regalo sus hijos, o sea, coches. Fue un momento árabe. Y cuando digo árabe, para mí es pues esta desproporción absoluta entre los ingresos que provocaba el petróleo y digamos, cómo se manejaba. Y creo que pues ahí están esas fiestas, está esa colina del perro, sí. En fin,
no sé, podría yo estoy pensando ahorita qué me hubiera faltado, pero mira, Risco, últimamente he leído todo lo que me ha faltado, porque se han encargado de decirme, ¿por qué no pusiste eso? Es que es imposible. Es Pero imposible te tener un decía, documental de 15 horas. no, te decía que, o sea, cada capítulo, por lo menos en la primera versión, fue de 2 horas. Y el gran trabajo fue convertirlo en algo de 1 hora. Y por supuesto en el camino se quedaron muchas cosas. Y pues muchas que extraño, otras que me doy cuenta que no hubiera podido meter. O sea, pero tuve que también hacer, o sea, tener una narrativa que fluyera, digamos. Había muchas cosas más que decir. Claro que hay. Y por cierto, hay muchísimas personas más invitadas a escribir sobre el fin del PRI. Tuve el privilegio de trabajar contigo varios años, Denise, y sé lo que te sorprende y sé lo que haces cuando dices, no puede ser que ha pasado esto. Y particularmente me he enfocado esto a los medios de comunicación, en la década de los 60, en la década de los 70. Bueno, ¿qué tal las imágenes, por favor? O sea, no todo. Y ahora, crónicas periodísticas de la llegada del presidente. que son una joya. El otro día leí a alguien que decía que qué cursi momento cuando Lolita dice que López Portillo nunca había necesitado ir al dentista. Y uno dice, guácala, ¿cómo? Pero es maravilloso. Pero ahora sé, Los grandes momentos. claro, porque a ese nivel llegaba esta cosa hacia el poder, que era, ¿no? Entonces, es un hombre limpio de cuerpo y de espíritu. Ni siquiera ha requerido ir a un dentista. Entonces ya es, o sea, no es humano. No, y no tienes que agregar. Y los vecinos cuando Salinas es el destape, una muy bonita familia. Ay. Intenté recuperar, porque te acuerdas que existe un programa de La Muy Bonita Familia, una comedia, pero no quedaba. La metía yo como tratando de, pero no, pero sí creo que traté de retratar lo que es obvio, que es esa relación de obsequiosidad hacia el poder que había. Otra cosa que es difícil señalarlo, pero que me ayuda mucho Sabina Berman, es un mundo de hombres. O sea, veías la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, y era todo unos señores disfrazados de lo mismo, con unos puntitos de color. En fin, es un mundo muy distinto. Sí, y nos sorprende también, y lo vamos a poner en esta imagen, una jovencísima Beatriz Paredes. Bueno, inaudita. Sí, con cédula, que es un poco algo de lo que se ha perdido, ¿no? En los informes de gobierno. Ahora que ya no van, más bien hacen un mensaje entre sus invitados, ya no van al Congreso, ya no enfrentan, digamos, esos gritos, esa oposición que llegó tal vez a finales de los 80, 90, tal vez. Sí, hemos perdido muchas cosas. Y hay un momento, pero eso será materia del siguiente documental. Hay un momento muy, muy importante en el país que es del 97 al 2000. En un 2000, por ejemplo, en que en el cierre de campaña los 3 candidatos cerraron con el Zócalo lleno. Luego el Zócalo se empezó a convertir en parte de solo un movimiento. O sea, hay un momento de apertura donde empiezan a competir todos y es muy prometedor. Y después muy rápidamente deja de ser tan prometedor, pero sí, hay una parte de los 90s y de la reforma política del 96, hay un momento muy prometedor. No imagino lo que debieron haber sido estos años para ti, de beber, comer, respirar declaraciones de priistas y del PRI y de movimientos y de todo eso. Tan estudiado, tan seleccionado, tan bien curado. Después de conocer, yo creo que poca gente ha tenido el acceso que tú has tenido al PRI, de conocer esta radiografía tan clara. ¿Ves un símil más allá de lo ideológico, como lo dijo Ebrard, con un movimiento de regeneración nacional? Es muy pronto. Creo que es muy pronto. Efectivamente, bueno, el que lo dice en el documental es Diego Fernández de Ceballos, que se quitaron la chaquetita. Y creo que es muy exitosa la frase, porque Vende, como Diego Fernández. Como vi. El otro día vi que la tuiteó y dije, le gustó. Sí, le gustó. Pero, o sea, creo que es un símil fácil. Sí.
pero prematuro. Y que solo el tiempo, perdón. Es prematuro. Lo que te decía, el PRI construyó un sistema completo que trascendió sexenio tras sexenio y que conseguía garantizar la paz y al mismo tiempo la disputa por el poder contenida en un pequeño grupo. Bueno, me parece que eso es dificilísimo. Se puede mantener una hegemonía en un sistema democrático donde la gente sí tiene que decir, me parece otra cosa, estamos en otro momento. Al PRI le fueron devastadoras las crisis económicas que además provocaba, que su falta de contrapesos provocaba, porque se desbocaba López Portillo con el petróleo, pero luego se desbocaba, Salinas y los problemas en la sucesión hacen que no hagan una devaluación del peso controlada y ocurre el error de diciembre. Entonces, las crisis económicas devastaron ese partido, crisis provocadas por ellos y por su falta de controles externos, por un sistema que permitía que te marearas bestialmente. ¿Cómo sentiste a personajes como Peña Nieto? ¿Cómo lo sentiste cuando hablabas de este pasado cercano, de este 2000? Sentí que todos tienen algo que explicar y explicarse. Sentí que por eso también daban las entrevistas. ¿Y el Bester? Al Bester la vi con muy buena memoria, por cierto. Ella es importante en el momento de sus pleitos con Madrazo, la fundación de otro partido. Colosio también en ese momento en el también claro, y tan poderosa. Sí, y ella después, su parte, insisto, que será otro documental, es la parte en donde ella trasciende el poder del PRI, se convierte en poderosa por sí misma y luego se va con el PAN. Eso me parece que es el único personaje que lo hace, que es una vez que el PRI pierde, ella después hace esas alianzas y como líder del magisterio se convierte en un poder fáctico. Y el reino de los poderes fácticos, que es el periodo pues entre Fox y Calderón. ¿Algún mensaje de Alejandro Moreno en estos días? No he recibido ningún mensaje. Ningún mensaje de Alejandro. Ningún mensaje de Alejandro Moreno. Hasta el momento. ¿Qué es el... Por cierto, no es contra él, ¿eh? Es una constatación. O sea, ahorita que me dices si tengo algún mensaje, no, porque no hice algo en contra de Alejandro Moreno. O sea, ocurre que él pues llegó y después de esa forma que a mí me parece fascinante y que yo no sabía, que es la de aprovecharse la pandemia. ¿Y de quién está a favor? No, esa imagen. Todos. Esa imagen con 1000 pantallas. Claro, todos estamos a favor. Imposible de contar. Incluso lo dicen ellos, ¿no? Sí. Bueno, no podemos contar ahorita los votos, pero... O sea, se apropia y expulsa a todo el PRI realmente. Pero bueno, yo siento que eso ya nada más es así como el epílogo, pero no es realmente, o sea, no está hecho en contra de Alejandro Moreno, ni mucho menos porque no era la intención. ¿Porfirio Muñoz Ledo, el gran político mexicano del siglo XX? Un gran político mexicano, sin duda. Sin duda, un gran político mexicano. Aparece en capítulo 2, 3, 4, 5. Bueno, pero es que, fíjate, hay unos cuantos que están en todas partes. Porfirio está desde el principio, pues casi hasta el final. Es más, aparece desde el primero y le entrega el poder a Andrés Manuel. Ifigenia aparece en el primero, en el besamanos, saludando a Echeverría, y también le entrega el poder nada menos que a Claudia. Ellos dos recorren todo. Augusto Gómez Villanueva. Está de moda, Augusto. Está top of mind. Augusto Gómez Villanueva aparece en el primero, en las primeras imágenes, y en las últimas de Alito, él es el señor que está atrás, a los 90 y tantos años. Entonces, no, hay algunos que recorren, bueno, obviamente Beatriz, pero de una manera mucho mejor. Beatriz también aparece, tiene una larga trayectoria. A mí me encantó este collage que hacen de Alejandro Moreno y la cantidad de fotos de Alejandro Moreno en el PRI. Es que ese me inicio. Es maravilloso. Sí, yo no lo podía creer. También. Es como si llegas a tu casa y solo hay fotos tuyas. Es raro, ¿no?
O sea, dice algo. Sí, solo eso junto con la gotera. Y el graffiti, y Sí, afuera. sí, y luego con que ya pues está medio dado al tras, ¿no? Ese edificio Sí. del PRI. Para terminar, Denise, y te agradezco de verdad estos minutos para la audiencia. ¿En quién pensaste cuando terminaste este documental? Cuando lo iniciaste, para lo entregaste, ¿era para quién lo hiciste esta crónica del fin? Pues mira, también era como era como si hubiera yo traído algo no cumplido, porque la tesis de doctorado que no hice era la sucesión presidencial en México. Y eran 3 sucesiones presidenciales, que era la de 1940, la del 58 y la del 88. Esas iban a ser como las 3 sucesiones que yo iba a tener en mi tesis de doctorado. Y pues después empecé a trabajar en el CIDE como investigadora, en fin, no terminé la tesis. Entonces, en realidad era un asunto pendiente para mí. Ya no soy una investigadora, ya no voy a hacer una tesis, pero aprendí otro lenguaje en estos años y lo voy a usar. Y eso fue lo que me di cuenta cuando estábamos haciendo lo del Estado de México, que tenía yo ganas de hacer esa otra, usar estas nuevas herramientas que aprendí en los años de la televisión para hacer eso que había yo dejado pendiente. Fue distinto, pero es lo mismo. ¿Cuánto se tomó? Más de 2 años. Imposible, Cedillo. No se dejó. No, lo intenté. No se dejó. Los que no están, porque hay varios, no está Cedillo, no está Bartlett, que me hubiera gustado que estuviera, por supuesto. O sea, hice todo lo posible por conseguirlos. No quisieron. Y eres insistente. Así es, lo intenté varias veces, por varios caminos, y no se pudo. En cenas casuales. Exacto. Los encontraba a la salida. Denise, gracias de verdad. No, Risco, muchísimas gracias. Extraordinario, de verdad. La manera en la que lo comunicas, la manera en la que has llegado a este nuevo mar por descubrir, en lo cual, pues bueno, no empiezas chapoteando, sino más bien ya nadando de manera ligera, pero con rumbo, de verdad. Es un extraordinario documental de nuestra historia y también reflejo de lo que... Pues de nuestras vidas. Así es. Te agradezco muchísimo, Risco. Así es. A ver de qué termina esta nueva etapa. No, bueno, me queda mucho. Bueno, pues nosotros nos vamos.